Buen día, alumnos. En esta ocasión vamos a realizar dos ejercicios de trabajo práctico en modo de repaso para que ustedes tengan como guía y también hacer un breve recuento de las relaciones físicas que ustedes van a utilizar, de las ecuaciones y de algunas de las unidades. Veamos aquí. Sí, básicamente esto sería todo lo que podrían utilizar en los ejercicios de este trabajo práctico. Recordemos que en este caso la velocidad angular, que es omega, va a ser igual a tita sobre el tiempo. Tita, recuerden que es el ángulo medido en radianes, y sobre el tiempo. Ya saben que el ángulo medido en radianes tiene una relación del perímetro de giro, una circunferencia de radio igual a 1. En ese caso nos está dando que 360 grados equivalen a 2pi radianes. Sí, el radian no tiene unidad, pero acá para que sepamos que estamos midiendo ángulos, le podemos radianes. Y a partir de eso, si tenemos en algún caso que hacer transformaciones de ángulos, de ángulos decimales, de ángulos sexagesimales a radianes, podemos utilizar esta relación para hacer una reglita de 3 simple. Sabemos que también el ángulo medido, la velocidad angular medida en radianes, nos va a dar que el ángulo en radianes y el tiempo en segundo se mide, o la unidad, en radianes sobre segundo. También recordamos que la frecuencia podemos calcularla a partir de cantidad de vueltas y el tiempo que tarda en realizar esas cantidades de vueltas. Y que esa frecuencia nos está dando la información de las vueltas que hay por segundo. Como la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, o hablar de hertz, 1 hertz quiere decir que una vuelta tarda en realizarse 1 segundo, ¿sí? En 1 segundo realiza una sola vuelta, eso sería 1 hertz. Después, bueno, tendríamos, por ejemplo, si tuvieran el ejemplo de 0,3 hertz, o el otro ejemplo un poquito más grande, por ejemplo 5 hertz. En este caso quiere decir que para realizar en un tiempo determinado de 1 segundo está realizando 0,3 vueltas, o sea que no llega a realizar la tercera parte de una vuelta en 1 segundo. Esto es una frecuencia baja. Fíjense que si seguimos aumentando, pongo 5 Hz, quiere decir que realiza 5 vueltas en 1 segundo. El objeto entonces ya va aumentando la frecuencia, y eso quiere decir que la velocidad, en el fondo, la velocidad angular también va aumentando. Fíjense que aquí está representada como en función de la frecuencia, y tenemos que la velocidad angular, ¿sí? En este caso la velocidad angular va a ser determinada por 2pi por frecuencia, o sea, mientras más aumente la frecuencia, mayor velocidad angular van a ir teniendo. También tenemos aquí la relación entre lo que es la frecuencia y el periodo. Sabemos que el periodo es el tiempo total que tarda en realizar una sola vuelta, a diferencia de la frecuencia, que es cuántas vueltas realizan en tiempo estipulado, que en este caso en 1 segundo. Cuando hablamos del periodo, estamos diciendo lo contrario, el tiempo que tarda en realizar una sola vuelta. Eso sería el periodo, que se mide en segundos, y la frecuencia, bueno, se mide en hertz, y podrían estar relacionadas una con otra si querrían ustedes sacarla de esa manera. Viendo esta cuestión, también podríamos representar esta velocidad angular en función de lo que sería el periodo. Podría quedar como 2pi sobre el periodo, sabiendo que la frecuencia 1 sobre el periodo, si ustedes reemplazan frecuencia acá, te queda 1 sobre t, y nos queda de esta forma. De esa manera también en la velocidad lineal podrían ustedes calcularlo igual, y les quedaría como 2pi por radio sobre el periodo. Eso es si ustedes la necesitan, ¿sí? Ya van a ir viendo. En todo caso, si se aprende solamente una de las relaciones y tienen el periodo, pueden invertir, o sea, sacar esto, invertir el periodo, y van a encontrar la frecuencia, y directamente utilizan la formulita de frecuencia. No hace falta saberlas todas estas fórmulas, sino algunas. Bien, después de eso también tenemos lo que es la velocidad lineal o tangencial,
En este caso la velocidad lineal será la velocidad angular por el radio. Si ustedes multiplican la velocidad angular por radio, les va a dar la velocidad lineal. ¿Eso qué le está diciendo? ¿Qué le está, la misma ecuación, la misma relación le está dando una información interesante? Que mientras ustedes se van alejando, ¿sí?, del centro de giro, puede mantener todo el objeto a la misma velocidad angular, o sea, barrer la misma cantidad de ángulos en el tiempo, porque todo que está moviéndose hace ese tipo de movimiento, lo que está en el objeto en rotación. Pero si ustedes se van alejando, así como estas vaquitas o mariquitas, cuando se van alejando, el radio aumenta, y si el radio aumenta, la velocidad lineal aumenta. Entonces, directamente proporcional la velocidad lineal al radio de giro. Por más que en este movimiento que veamos nosotros, que es el movimiento circular uniforme, donde se mantiene constante esta velocidad angular, si vamos aumentando el radio, la velocidad lineal o tangencial va a ir aumentando. Aquí está representada con las dos ecuaciones que podemos llegar a utilizar. Recordemos que se miden en metros segundos. Y después tenemos lo que es la aceleración centrípeta, que es la aceleración que hace que cambie el sentido de la velocidad. Es la aceleración que está dirigida hacia el centro de rotación. En ese caso, para calcularla, podemos calcularla con la velocidad tangencial, o llamada también simplemente velocidad al cuadrado sobre el radio. Y si queremos calcular a partir de la velocidad angular, va a ser velocidad angular por radio. Bueno, sabiendo eso, ustedes pueden, y yo les recomiendo que este tipo de trabajo de escribir las ecuaciones, en este caso en movimiento circular uniforme, lo realicen seguido en los ejercicios del trabajo práctico. O sea que ustedes empiezan a hacer el primer ejercicio, realicen esta ecuación, así la tienen a mano, lo realizan el ejercicio, van al segundo ejercicio, si pueden, vuelvan a escribirla. Eso de guía para poder ir acordándose ustedes mismos de cuáles son las ecuaciones para el momento que llegue la hora de la evaluación. Simplemente tienen que hacer lo mismo en las evaluaciones y en el trabajo práctico, tener a mano estas ecuaciones como para ir guiándonos y no confundirnos y poder trabajar obviamente los ejercicios. Bueno, voy a dar como ejemplo el ejercicio 3 y después vamos a ir al ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio 3. Dice: ¿cuál es el valor de la velocidad tangencial de un niño que se encuentra sobre una calcita a 2 metros del centro de rotación y que realiza una vuelta completa en 7 segundos? Y después nos pregunta también cuál es su aceleración centrípeta. Vamos a ver los datos que nos está dando. Nos dice que se encuentra a 2 metros del centro. Ese dato básicamente es el radio. O sea que ya nos está dando el radio igual a 2 metros. Recuerden que las unidades que estamos midiendo de longitudes van a ser en metros. En este caso el radio está a 2 metros, lo dejamos ahí porque tiene esa unidad, no hay que hacer transformación de unidades, pero si ustedes tienen algún ejercicio en el cual les den en centímetros o en otro tipo de unidades, ustedes van a tener que trabajarlo en metros y transformarlo. Y después, ¿qué dice? Nos dice que realiza una vuelta completa en 7 segundos. O sea, nos está dando el dato de que hace una vuelta completa. Vamos a dibujar una circunferencia. Pasa de estar desde este punto, ¿sí?, y hacer el recorrido completo de una vuelta completa. El tiempo total que hace eso es de 7 segundos. Ese dato del tiempo que tarda en realizar una sola vuelta, ya lo acabamos de hablar, sería el periodo. O sea que el periodo es el tiempo que tarda en realizar una sola vuelta, y entonces directamente el periodo es 7 segundos. Ya tenemos esos dos datos, tenemos el radio y tenemos el periodo. Si tenemos el periodo, también vamos a tener la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es 1 sobre el periodo, o sea que frecuencia va a ser una vuelta que realiza en los 7 segundos, entonces una vuelta sobre 7 segundos. O que lo mismo, 1 sobre el periodo, ¿sí? Y de esa manera ustedes podrían calcular cuál es la frecuencia. Veamos aquí, vamos a ir a una calculadora. Entonces la tendré que tener abierta.
Si calculamos 1 sobre 7, queda de 0,14. ¿Sí? Aquí les voy a pedir siempre que trabajen con 2 decimales, no hace falta que trabajen con 3, con 4. Solamente con 2 decimales ya está, y no hay que hacer redondeo, ni por truncamiento, ni nada de eso. Simplemente pongan los 2 primeros decimales y ya pueden seguir trabajando. Entonces 0,14. 0,14 Hz o 1 sobre segundo. Bien. Vamos a poner Hz. Entonces ya tenemos esos dos datos. Tenemos el dato del radio y tenemos el dato de la frecuencia o periodo. Y nos está pidiendo cuál es la velocidad tangencial o velocidad lineal. Fíjense que aquí tenemos las dos relaciones que están a mano de cómo calcular la velocidad lineal. Una que está relacionada con la velocidad angular y la otra que podemos calcular directamente teniendo el dato de la frecuencia y el radio o del periodo y el radio. Voy a utilizar esta que es la de la frecuencia y el radio. Entonces sabemos que la velocidad lineal va a ser igual a 2pi por radio por frecuencia. ¿Sí? Si reemplazamos los valores en esta cuestión va a ser 2pi por el radio, que es 2 metros, por la frecuencia, que va a ser de 0,14 Hz. Si multiplicamos, hacemos esa multiplicación de 2pi por 2 por 0,14, vamos aquí, 2 por pi por 0,14 y le va a dar 0,879, casi 88, pero 0,87. Y estamos aquí que la velocidad lineal es 0,87 y la unidad que nos va a quedar va a ser el metro sobre segundo. Fíjense que el metro ya lo tenemos y el hertz mismo decíamos que es 1 sobre segundo. El hertz es 1 sobre segundo, por lo tanto, si ustedes tienen metros por hertz, es lo mismo que tengan metro por 1 sobre segundo. Metro por 1 es metro y 1 por segundo es segundo. Entonces la unidad de velocidad es el metro segundo. Y ahí ya tienen resuelto la primera pregunta del ejercicio 3. Después la otra que nos realiza es cuál será su aceleración centrípeta. Y aquí la tienen, fíjense que la aceleración centrípeta viene determinada a partir de la velocidad angular como a partir de la velocidad lineal, como velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Si ustedes reemplazan esto, les va a quedar que la velocidad lineal era 0,87 metros sobre segundos, todo eso al cuadrado sobre el radio. El radio era de 2 metros. Calculemos eso. Y les da de 0,37. Tenemos que nos va a quedar en 0,37 y la unidad aquí el metro cuadrado sobre segundos al cuadrado, y si hay un metro se simplifica uno de los metros, entonces les va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Y de esa manera ustedes encontraron la aceleración centrípeta, o encontramos la aceleración centrípeta de este movimiento. Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 vamos a ver qué nos pide. La Luna describe una órbita completa aproximadamente circular de 3,8 por 10 a la 8 metros de radio, o sea 3.800 metros de radio alrededor de la Tierra en 27,3 días. ¿Sí?
Bien, si tenemos esto que es 27,3 días, veamos aquí, y nos dice cuál es la velocidad tangencial de la Luna y su aceleración centrípeta, calcule su frecuencia y su periodo. Nos está dando que el tiempo total que tarda la Luna en dar una sola vuelta. Primero nos dice cuál es el radio. Está diciendo que el radio de la Luna es igual a 3,8 por 10 a la 8 metros. Ya tenemos el radio y lo tenemos en metros. Y nos está diciendo que una órbita completa que describe la Luna lo hace en un tiempo o sea, un giro completo que describe la Luna alrededor de la Tierra lo hace en un tiempo de 27,3 días. Básicamente ese dato es el periodo, el tiempo que tarda en realizar una sola vuelta o en completar una órbita. Entonces el periodo acá lo van a tener ustedes 27,3 días. Sí. Ahora, la cuestión está que nosotros tenemos que transformar estos 27,3 días a segundos para poder tener el dato del periodo en segundos. Para eso sabemos que un día tiene 24 horas, que al mismo tiempo cada hora tiene 60 minutos y al mismo tiempo cada minuto tiene 60 segundos. Básicamente podríamos multiplicar todo eso para poder transformar. Fíjense que ahí nomás voy a transformar esta unidad. Si ustedes tienen 27,3 días, van a ir multiplicando. Tenemos que un día equivale a 24 horas. Tenemos que una hora equivale a 60 minutos. Y tenemos que un minuto equivale a 60 segundos. De ahí vamos simplificando. Fíjense que día con día se nos va, hora con hora se nos va, minuto con minuto se nos va y nos queda la multiplicación de 27,3 por 24 por 60 por 60. Vamos a realizarla. 27,3 por 24 por 60 y por 60. Y nos va a quedar ese valor, ¿sí? Que es 2.358.720. 2.358.720. Bien. Ya tenemos el radio y el periodo y nos está pidiendo cuál es la velocidad tangencial de la Luna. Esto sería en segundos la medida que nos va quedando. Podríamos calcularla a partir del periodo o podríamos también calcular cuál sería la frecuencia. Yo lo voy a dejar así como periodo. Ustedes podrían encontrar la frecuencia. Igual después nos pide al final que calculen frecuencia y periodo, o sea que de todas maneras hay que encontrar la frecuencia. Fíjense que si hacemos frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Por lo tanto va a ser igual a 1 sobre los 2.358.720 segundos. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 1 sobre 2.358.720. Ahí lo vamos a dejar como notación científica de 4,23 por 10 a la menos 7. 4,23 por 10 a la menos 7 Hz. Ya tenemos el dato, fíjense, el último que nos está pidiendo frecuencia y periodo, ya lo tenemos. Este sería el periodo y este sería la frecuencia.
¿Cuál es la velocidad tangencial de la Luna? Y teníamos dos formulitas, ¿recuerdan? Tenemos velocidad tangencial, va a ser igual a 2pi por radio por frecuencia, o si la querríamos calcular con el periodo, lo podrían hacer 2pi por radio sobre el periodo. ¿Sí? Yo voy a utilizar, porque es un poquito más exacto en este caso, voy a utilizar el periodo, pero podrían utilizar esta fórmula ustedes. Yo voy a utilizar esta otra, que básicamente es la misma, 2pi por radio sobre el periodo. Bien. Si tenemos eso, vamos a decir que es 2pi por el radio, que es 3,8 por 10 a la 8 metros, sobre el periodo, que era 2.358.720 segundos. De esa manera nos queda que la velocidad tangencial o velocidad lineal, vamos a verlo acá en la calculadora, 2 por pi por, 3,8 por 10 a la 8, 3.8 por 10 elevado a la 8, sobre 2.358.720 segundos. Y calculamos, les da de 1012,24. 24 metros sobre segundo. Fíjense que es una velocidad bastante grande. Tenemos que recorre 1012,24 segundos, 24 metros en un solo segundo. ¿Sí? Ahí tenemos ya lo que es la velocidad lineal. Fíjense que si yo hubiera calculado con lo que es frecuencia, tendría que haber multiplicado 2pi por radio por frecuencia. Vamos a comprobar nomás si nos da lo mismo. Esto sería 2 por pi o 2pi por radio, que el radio era 3.8 por 10 elevado a la 8, todo por la frecuencia, que era, si no mal recuerdo, 4,23 por 10 a la menos 7. 4.23 por 10 elevado a la menos 7. Si calculamos eso, 1009,95. Están bien, ¿sí? Por ahí el dato de la frecuencia transformada en periodo es donde tenemos por ahí unos decimales que no lo ponemos cuando está en notación científica. Pero bueno, fíjense, 1009 o básicamente 1012 es lo mismo, ¿sí? Se lo va a valer como igual. O sea, ahí tenemos, esa es la velocidad lineal. Y por último, calcular la aceleración centrípeta. Teniendo este dato se nos hace sencillo. Sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Si reemplazamos los valores, en este caso va a ser 1012,24 metros sobre segundos al cuadrado, todo sobre el radio, que era 3,8 por 10 elevado a la 8 metros. Regresemos a la calculadora. Tenemos que va a ser 1012.24 cuadrado sobre 3.8 por 10 elevado a la 8 metros, en ese caso, y ahí nos va a dar el dato de 1,25 por 10 a la menos 3. Y tenemos que la aceleración centrípeta es igual a 1,25 por 10 a la menos 3. La unidad, de nuevo, metros segundos al cuadrado dividido metros, se simplifica uno de los metros, entonces le queda metros sobre segundos al cuadrado. Y así tienen calculado la aceleración, la velocidad lineal
ya calculamos en un principio lo que es el periodo y la frecuencia. Cualquier duda que tengan, chicos, me pueden estar consultando, ya sea en la plataforma o seguramente voy a subir este video a YouTube y pueden hacer sus comentarios, su consulta ahí. Nos estamos viendo en clases.